paso del tiempo se hacen pesadas y difíciles. Entonces, algo que tenemos que ser conscientes es de eso. Y yo hoy quiero hablarles de por qué fue necesario que Jesús resucitara. Y quiero que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 3. Hechos capítulo 17, cuando les encuentro, invito a que se pongan sobre sus pies en reverencia a la palabra de Dios. Si no puede hacerlo por alguna limitación física, no hay ningún problema. Pero si usted está saludable, yo le invito a que podamos tener reverencia ante esa palabra y que podamos nosotros estar allí conectados con el Señor. Hechos capítulo 17, verso 1 al 3. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuántos días? 3 días de reposo. O sea que él estuvo con ellos, ¿cuánto tiempo? 3 semanas. 3 días de reposo, era 1 por semana. Él estuvo 3 semanas en la sinagoga enseñándoles. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las Escrituras, que era necesario que el Cristo ¿qué? Padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, dijo Pablo, a quien yo os anuncio, decía él, es ¿quién? El Cristo. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra en el día de hoy. Bendecimos tu nombre, Señor, y te proclamamos como Rey. Te pedimos hoy, Señor, que tú nos hables, nos edifiques, nos exhortes y nos consueles, según sea la necesidad, y que hoy podamos ver a través de tu palabra, Señor, el cuidado, y podamos ver también la importancia del por qué tú era necesario que resucitases. Hoy te bendecimos, Dios, y te pedimos que le hables a cada corazón y a cada vida, que hoy tú seas, Señor, trayendo la claridad a nuestro ser de la importancia del por qué vivimos en ti y cuál fue la importancia de que tú resucitaras. Hoy te bendecimos, Señor, te pedimos que nos des un espíritu enseñable y que podamos entender lo que tu palabra tiene para nosotros hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar. Entonces, podemos decir que dentro del cristianismo hoy es un día de victoria. Victoria de que Cristo venció la muerte y nos dio salvación y vida eterna. Y nos damos cuenta que Jesús no se quedó en una tumba, Él no se quedó allí en un sepulcro, sino que Él está vivo. Y en el mundo nosotros nos damos cuenta que hay muchas tumbas que son visitadas por miles de millones de personas cada año. Por ejemplo, la tumba de Mahoma en Medina, la tumba de Gandhi en Nueva Delhi, India, y la tumba de Jesucristo en Jerusalén, en Israel. Pero nosotros nos damos cuenta que estas son grandes tumbas de grandes hombres que de alguna manera tocaron o fueron relevantes en la historia de la humanidad. Pero algo que nosotros podemos darnos cuenta es que hay una gran diferencia entre cada una de ellas. O al menos la de Mahoma y la de Gandhi están allí todavía, mas la de Jesús, la tumba está, pero no hay cuerpo en la tumba porque Cristo resucitó, porque Cristo fue el que venció la muerte y Él vive. Esa tumba está vacía, no hay absolutamente nada adentro porque solamente Él y solo Él resucitó de los muertos. Yo no sé si usted entiende la connotación de esta noticia. Cristo resucitó de los muertos y Él es la primicia de los que resucitan en Él. Así es que Él venció la muerte y por eso podemos decir que Él está vivo. Es la única tumba de las 3 que le mencioné que está vacía porque Él resucitó. En los versículos que nosotros leemos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, nos dice que es necesario
que Cristo padeciera. O sea, era necesario, estaba escrito que Cristo padeciera y que resucitara al tercer día. Pero entonces aquí surge una gran pregunta, o me hacía yo una gran pregunta. Entonces, si era necesario que Él padeciera, pero también era necesario que Él resucitara de entre los muertos, entonces, ¿por qué era necesario que Jesús resucitara? ¿Cuál era el motivo o por qué era tan prominente o tan necesario que Él se levantara de entre los muertos? ¿Por qué es tan importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia y para el mundo entero? Porque fue el único hombre que tuvo el poder de cambiar la historia del mundo en antes y después de Cristo. Ni Mahoma, ni Gandhi, ni ninguno de estos, ni Buda, ninguno de ellos tuvo el poder que Cristo como Hijo de Dios tuvo de partir la historia en dos, antes y después, así como parte la historia de nuestra vida antes y después de Cristo. Amén. Porque no sé usted, pero en mi caso hubo una diferencia antes y otra después. Y si usted lo mira a través de los evangelios, usted va a encontrar que muchos tuvieron una diferencia entre el antes y después de Cristo. Entonces, yo quiero que veamos 6 razones por las cuales es necesario o fue necesario que Cristo resucitara para que comprendamos por qué nosotros en un día como hoy recordamos la resurrección de Jesús de los muertos y por qué Él se paró como victorioso ante la muerte y nada pudo detenerle. Y la primera cosa que yo veo que es importante por la cual Jesús resucitó era para que nuestra fe no fuera una fe depositada o puesta en algo vano, vacío o superficial. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 16 al 20. Podemos ver cómo Pablo hace una exposición clara a la iglesia de Corinto y le dice las razones por las cuales Cristo murió y cómo les expone el evangelio y les habla del Cristo crucificado, pero también les habla de aquel que resucitó. Y dice allí en 1 Corintios capítulo 15, versos 16 al 20, porque si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué estaba diciendo Pablo ahí? Si Cristo no resucitó, entonces en vano está que nosotros creamos en Él y en vano está que esperemos en Él porque no tenemos ninguna esperanza. Pero mire lo que dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice allí? Primicias de los que ¿qué? De los que durmieron. O sea, Cristo es la primicia de aquellos que murieron, pero que sabemos que Él venció la muerte y Él fue el primero en resucitar. Y usted y yo, juntamente con Él, seremos resucitados en el tiempo que Él venga y llame a cada uno de nosotros. Yo no sé si usted entiende esto, pero si Cristo estuviera aún en la tumba, nuestra fe no tendría ninguna efectividad, no tendría ningún sentido, nuestras oraciones no tendrían sentido, nuestros cultos serían simplemente religiosidad sin esperanza. Aunque a veces muchos cultos son religiosidad con una aparente esperanza. Pero Dios realmente quiere que usted y yo le conozcamos, que usted y yo veamos lo importante de su resurrección, de por qué resucitó. ¿De qué serviría cantar alabanzas si el Señor no las escucha? ¿De qué serviría dar una serenata si no hay novia a la cual llevarle serenata? ¿Tendría sentido? No tendría sentido. ¿De qué serviría orar al Señor si Él no contesta? Y tal vez usted dirá, bueno, pero yo oro y a veces parece que no contesta. Pero los que venimos a la oración, yo le hago una pregunta.
Levante su mano si usted ha visto contestaciones de parte de Dios. Los que venimos a la oración. Ha contestado Dios. Y muchas veces. Y tal vez le voy a decir una cosa para que usted se sorprenda. Tal vez usted es respuesta de Dios a esa oración. Porque hemos orado por cada uno, hemos orado a Dios. Y cuando nos reunimos aquí a orar y clamar, oramos por cada familia, oramos por cada persona y creemos fielmente que Dios es quien hace la obra. Pero Dios no lo va a obligar a usted ni me va a obligar a mí. Porque el Señor es un Dios que está disponible y está dispuesto para cada uno de nosotros. Pero Él es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Él no nos obliga, pero Él sí pone en nosotros el querer como el hacer. Y cuando nos exponemos a esta palabra, Él trae la fe, que es por el oír la palabra de Dios. Por eso es necesario que nos expongamos a la palabra de vida, que es la que hace la diferencia en cada uno de nosotros. Pero hay momentos en que nosotros, aún exponiéndonos a esta palabra, no nos importa lo que diga. Porque queremos vivir a nuestra manera y Dios no va a impedir que tú vivas a tu manera. Porque son tus decisiones. Y Él no las va a entorpecer. Porque si bien es cierto, Él nos dotó de una capacidad de pensamiento y nos dotó de una capacidad de entendimiento, también Él nos dotó con una responsabilidad y una capacidad de determinar y de decidir lo que nosotros determinamos y creemos que es bueno para nuestra vida. Por eso es necesario y fue importante que Jesús resucitara. Porque tenemos una esperanza. ¿De qué serviría predicar lo que predicamos si no existe un fundamento? ¿De qué serviría extender esa palabra si definitivamente sería simplemente palabras huecas sin ningún fundamento? Pero quien trae la claridad, quien trae la transformación, es el Espíritu de Dios que te guía y me guía a todo conocimiento y verdad. Y me guía a través de esa palabra. Eso hace la diferencia. ¿De qué serviría hablar de la vida eterna si quien nos habló de la vida eterna está muerto? No serviría de nada. No sé si usted, pero yo he conocido el caso de mucha gente que ha muerto. Y cuando se muere, ¿qué pasa? Lo puede consultar, lo puede volver a ver, puede saber qué piensa, puede contar sus problemas. Aunque no falta el que va al cementerio de llorarle a la lápida, pero no pasa nada. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Pero hay uno que vive y permanece para siempre. Y Él es el que hace la diferencia en nuestra vida. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra salvación. Cristo es la resurrección y la vida. Y por eso, cuando estábamos muertos en la vida de delitos y pecados, Él hace la diferencia entre el antes y el después. Cristo vivió en contra del sistema en el cual estaba inmerso. Era un sistema que manejaba posiciones religiosas. Cristo estuvo en contra de las posiciones religiosas. Era un sistema que manejaba posiciones de conveniencia. Cristo estuvo lejos de las posiciones de conveniencia. Era un sistema que estaba totalmente viciado por toda una posición política y Cristo estuvo fuera de ella. Cristo tuvo un liderazgo contrario al liderazgo que el mundo ejecuta bajo la fuerza y bajo la imposición. Cristo tuvo un liderazgo desde la debilidad, desde la humillación y desde la postración. Y Él nos enseñó que el que quiera ser más grande entre todos ustedes no sea el que tenga más, el que sepa más o el que se imponga más, sino sea el que ¿qué? El que sirva. Entonces, yo quiero decirles algo. Nada de eso tendría sentido si Cristo estuviera muerto, pero Cristo está vivo. Yo no sé si usted entiende esto, pero Cristo está vivo para sanar, para libertar, para transformar, para levantar y para dar un nuevo comienzo de vida a aquel que se expone a su palabra. Él tiene el poder de hacer el antes y el después. Él tiene el poder de transformar y hay momentos en que tú estás caminando y sin darte cuenta, Dios empieza a trabajar
y ya no te miras como antes, porque Él está trabajando contigo. Porque Él está vivo. Y por eso tenemos una esperanza viva, una fe viva, un gozo que es verdadero. Y nuestra predicación tiene autoridad y poder en la resurrección de Cristo Jesús. Tal vez por eso usted debe hablar a mí con tanta vehemencia, con tanta claridad, con tan frontal el mensaje, porque tengo la autoridad y tengo la pasión por el mensaje de Cristo que resucitó y le dio vida a todo lo que estaba muerto, incluyéndome. Porque Él le dio vida a mi vida el día que vino y me encontró. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben que está fundamentada esa esperanza viva? Esa esperanza está fundamentada por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo resucitó y al resucitar venció la muerte y al resucitar nos dio una posición junto con Él de ser llamados hijos de Dios. Esa verdad es una verdad posicional, que así tú quieras negarla, que así tú quieras correr, que así quieras taparte los oídos, que así quieras cerrar tus ojos, no vas a poder negarla ni vas a poder huir, porque esa es una verdad eterna. Permanece. ¿Cuántos años puede tener usted? 30, 40, 50, 60, 70. ¿Sabe hace cuánto que Jesucristo resucitó? Hace más de 2000 años. ¿Y sabe qué le digo? Es tan vigente su resurrección hoy como hace 2000 años. Porque es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo poder que nos levanta a nosotros de muerte a vida para vivir en el nombre de Jesús. Y entonces eso hace la diferencia. Entonces fue necesario que Jesús resucitara para que nuestra fe no fuera en vano o estuviera depositada en algo superfluo, en algo pasajero, en algo que no era, sino hay un fundamento que habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis de uno que venció, de uno que venció la muerte y vive para siempre, está sentado a la diestra de Dios Padre, preparando moradas, preparando lugar para usted y para mí. Hay uno que ya tiene allí la vida, y es la vida que usted y yo empezamos a disfrutar. Amén. Lo segundo por lo cual es necesario que Jesucristo resucitara es para ser vindicado delante de los que lo rechazaron y lo crucificaron. Romanos capítulo 1, verso 1 al 4. Allí el apóstol Pablo habla con claridad. Jesús necesitaba ser vindicado ante aquellos que lo habían oprimido, y mucha gente pensó que él había muerto. A él lo crucificaron y murió y lo sepultaron. Y vino el sábado y la tristeza era profunda. Y vino el domingo, pero la tumba estaba vacía. Era necesario que Jesús fuera vindicado delante de los hombres. ¿Y qué significa la palabra vindicación o reivindicación? Significa que es la recuperación de la dignidad y la justicia que se hace por alguien que ha sido injuriado, ofendido, calumniado o injustamente tratado. Jesús fue humillado, maltratado, destrozado, herido, vilipendiado, torturado, expuesto. Y todos se burlaban, pero hubo algo que Dios hizo, y fue que lo vindicó ante los hombres. En el momento que lo levanta de entre los muertos, Jesús es vindicado. Jesús se ha expuesto nuevamente
en la posición correcta y recupera la dignidad y la justicia, Dios la hace por él. De todos los que le habían oprimido, señalado, destrozado, expuesto, hizo la diferencia. Romanos capítulo 1, verso 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes, ¿para quién? Por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu ¿de qué? De santidad. ¿Por la resurrección de qué? De entre los muertos. Otro texto bíblico que nos da la causa de cómo Jesús es puesto nuevamente en la posición de honra después de ser muerto, y es puesto en honra, es vindicado delante del gobierno romano, es vindicado delante de los israelitas, es vindicado aún en medio de la posición y de la sociedad de la justicia romana. Jesús fue enjuiciado, condenado y crucificado como un malhechor, como uno que había transgredido la ley, siendo justo y sin pecado. Yo no sé si usted alcanza a entender, pero cuando yo pienso en eso, yo digo, yo era el que merecía estar ahí. Yo lo merecía, porque yo he pecado, porque yo he fallado, porque yo nací apartado de Dios. Pero él un día, él se dio su mano y me amó. Porque la mayoría de problemas de los seres humanos nacen de la falta de sentirse amados. Muchas veces papá y mamá no saben hacer eso. No nos saben amar. Aunque para ellos los motivos de sus decisiones y de sus acciones son amor. Pero un amor que es carnal, un amor que es egoísta, un amor que destruye. Porque queriendo lo mejor para sus hijos, muchas veces los padres dañamos la vida de nuestros hijos. Y yo era uno de esos. A los 12 años, mi vida estaba totalmente destrozada. Pero un día Cristo, hace 12 años, vino y me encontró. ¿Y sabe qué le digo? Yo fui a una iglesia, no porque quisiera, así como dijo Alba, no porque quiera, sino porque Dios fue quien intervino. Y yo pasé por al frente de la iglesia y dije, como el chavo, sí entro. Y era esa necesidad de entrar y yo no sabía por qué. Porque Él está vivo. Porque Él vive. Yo no tengo otra explicación por la cual yo pasé ese día al frente de la iglesia y sentí que tenía que entrar. Me sentí como aquel que tal vez está angustiado en un peligro de muerte. Y yo me acuerdo que yo llegaba a esa esquina y llegaba al semáforo. En los semáforos yo estaba con una pantaloneta hecha de esos jeans mochos, con tijera, unos tenis de tela, una camisilla y un balón. Y yo llegaba a la esquina y yo decía, no podía pasar. Y volví y pensaba, tengo que entrar. Y yo me acuerdo que ya estaban ese día en un tiempo del culto, el jueves. Eso fue un 23 de septiembre, nunca se me olvidará. Yo tenía 12 añitos. Yo iba para mi casa y ya había consumido 2 veces droga a los 12 años. Se podrá imaginar la clase de vida que yo tenía desde el principio. Desde mis 7 años empecé a tener vida de calle porque me sacaron a trabajar. Y empecé a andar en la calle, a trabajar en la calle y a tener posiciones de calle siendo un niño. Ese día, a mis 12 años, yo no había tenido un abrazo de alguien que me dijera te amo, o ni siquiera había sentido el abrazo como tal. Yo recuerdo que ese día hice varios intentos y yo decía, y volví y me asomaba y lo veía con la hermana allá, y yo dije, voy a hacer lo siguiente. Yo tengo la voz un poquito fuerte, usted se da cuenta. Entonces yo dije esto, ok, voy a entrar. Me voy a hacer en la primera fila. Me acuerdo que en ese entonces las iglesias tenían bancas de madera, como teníamos nosotros aquí antes, esas largotas. Y al frente habían
unas bancas de madera, pero el cosito de donde uno se sentaba no era madera, sino era terciopelo, y el espaldar era terciopelo. Y yo dije, voy a entrar y me voy a hacer en la primera fila. Y el primero que me diga algo, me lo voy a regar a vulgaridades y me voy. Y yo me hago escuchar. ¿Tantos saben eso? Yo tengo una voz que yo me hago escuchar. Y ese día entré y me hice en la primera silla. Y yo me acuerdo que los servidores apenas me miraban. Dirán, este se va a robar algo aquí o algo raro va a pasar. Y yo decía, yo solo espero el primero que me diga algo. Le meto su mirada en el lado. Y yo estando ahí, y recuerdo mucho que este pastor que estaba en ese momento predicando empezó a hablar del amor. ¿Y sabe qué le digo? Yo tenía ira porque yo no sabía qué era amor. Porque yo no había sido tratado con amor nunca, sino con dureza, con rudeza y con una vida totalmente difícil. Pero ese día, ese hombre empezó a hablar del amor de Dios. Y Dios empezó a tocar mi corazón y empezó a tocarme tan fuerte que yo no sabía ni qué me pasaba. Pero de un momento a otro resulté llorando. Y no sabía por qué. No sabía por qué. Y ese hombre hablaba del amor de Dios y decía, Dios te ama. Tal vez tú no has conocido el amor, tal vez naciste en un hogar donde has sido maltratado, donde has sido herido, herida, pero hoy el Señor te dice que Él está aquí para sanarte, que Él está aquí para amarte, que Él está aquí para hacer una obra nueva. Y sabe, ese hombre terminó, hizo un llamado. Yo no sé en qué momento pasé, no sé en qué momento me puse de pie. Pero me puse al frente y lo que ese hombre hizo, él era obvio más grande, en ese entonces imagínense, yo era flaquito, imagínense. Y este hombre llega y me extiende los brazos y me abraza. Y me dice, te amo, Dios te ama. A mí nadie me había abrazado nunca. Y sabe, ese día mi vida se partió. Ese día conocí al Cristo resucitado, al que venció la muerte, al que resucitó de la muerte. Y ese día yo estaba ya muerto a mis 12 años, dentro. Y Él me dio vida. Desde ese día yo entendí que yo nunca más quería vivir sin ese amor. Que yo nunca más quería vivir con el vacío que había tenido durante 12 años de mi vida siendo un niño. Y yo le digo algo, es muy diferente la percepción de un niño a la percepción de un adulto. Y ese día, Cristo transformó mi vida. Y 36 años después, aquí estoy. Y Él cambió la historia de mi vida y me llamó de muerte a vida, me resucitó. Y entonces yo entendí y la iglesia se volvió mi familia. Y yo quería estar allí, yo quería estar en el ayuno, yo quería estar en la oración, yo quería estar cuando abrían, cuando cerraban, yo trabajaba, yo estudiaba y estaba en la iglesia. Y fui creciendo y fui líder de jóvenes y luego fui pastor de jóvenes y luego entonces yo fui creciendo, hice el seminario bíblico y yo trabajaba, yo estudiaba y yo adicionalmente a eso cumplía con la iglesia. ¿Saben por qué? Porque cuando usted se siente amado, cuando usted tiene el amor de Dios, a usted no le importa pasar valles, montañas, llanuras, usted lo va a hacer porque Él es todo. Y después de 36 años, yo sigo diciendo, Él es mi todo. Él es quien me sostiene, Él es mi ayuda y eso lo hago porque Él me llamó. Y lo hago porque yo sé que vive. Y así como me cambió a mí, así también tiene el poder de cambiarlo a usted. En el poder de su resurrección. A mí me da risa cuando dicen,
mucha gente, es que la maldición de una madre, eso es terrible. Pues a mí me maldecían a mañana, tarde y noche. ¿Y sabe qué le digo? Nunca he visto esa maldición operante en mi vida. ¿Sabe cuáles son las palabras de cariño para mí? Perro infeliz, desgraciado, pobre naciste y pobre te has de morir, y tendrás que arrastrar un costal el resto de tu vida. Y un costal es un punto atrás, mendigando un plato de comida. Esas eran las palabras. Y a mí cuando la gente dice, mi mamá me dijo feo y por eso yo me fui, le digo, it's very ridiculous, en serio, eso es ridículo. ¿Saben por qué? Porque hay uno que es más grande que cualquier maldición. Hay uno que tiene el poder de redimirme de la maldición y de la muerte y darme vida en abundancia. Amén. Yo no sé cuál sea tu historia, pero yo por eso te digo, cada vez que yo vengo, cada vez que yo comparto esta palabra, lo hago con pasión, lo hago con amor, lo hago con entrega y con dedicación, porque yo sé el poder que existe en esta palabra y yo sé el poder que hay en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Yo sé que es eso. ¿Y saben qué le digo? Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Jesús nos vindica, nos da la posición y recupera nuestra dignidad y recupera la justicia que nos merecemos. Tal vez para el mundo tú eres la mujer que no sirve para nada, tal vez para el mundo ya eres la señalada, ya eres la que no sirve, ya eres la abandonada, ya eres la repudiada, pero Dios te dice, tú eres mi hija. Como hija, te voy a tratar, y un hijo, un buen papá, le da un buen lugar a su hijo. Amén. Tal vez tú como hombre te han dicho, no sirves para nada, eres un caso perdido, no eres nada. Pero en Cristo y en su poder de la resurrección somos vindicados. Somos vindicados. Y Él nos da la posición que nunca antes tuvimos. Solo una persona que sabe, que ha fallado, que está perdida y se le da una oportunidad. Solo esa persona sabe que tanto vale esa oportunidad. Y eso se llama simplemente agradecimiento. Si somos agradecidos, Dios conoce cada corazón. Aún en medio de tu pecado, Él no viene y te acusa, y Él no viene y te destruye, sino tiene lazos de amor para decirte, regresa, regresa. Yo estoy en el mismo lugar que tú me dejaste. Yo he visto en lo secreto lo que haces y no estoy de acuerdo, pero regresa, porque mi amor está extendido para ti. Y ese es el poder resucitador de perdón que Él ganó a través de la cruz. Juan capítulo 18, verso 28 al 30. Nos damos cuenta cómo Jesús fue acusado y fue llevado, dice allí, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Ellos estaban acusando a Jesús de cosas que no había hecho. Y usted no va a ver a Jesús nunca levantándose diciendo, ¿qué le pasa? Yo no soy así. Él cayó. Y por eso la Biblia dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando usted se entera que alguien está con un chisme, le está diciendo algo que no es, que lo primero que usted hace, primero le hierve la sangre, ¿no? Lo primero. Y después, ¿qué hace? Empieza a mirar mal. De pronto se calla, pero la
usted empieza a echarle, decimos los colombianos, vainas. No sé cómo lo dice en su país, como echarle indirectas. No, yo no soy chismosa, como yo no ando metido en la campaña. ¿Sí o no? Y ya cuando a usted le llega el toque, usted la para y dice, ¿qué es lo que usted está hablando de mí? Hacerle cosas y hasta cachetadas o quién sabe qué se va a dar. Pero Cristo no hizo nada de eso, porque Jesús fue crucificado y tratado como un farsante. Fue menospreciado por todo el pueblo. Mateo capítulo 27, versos 38 al 44. Dice la palabra de Dios, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a tú mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Miren a ese farsante, miren a ese hablador, miren a ese mentiroso. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Saben que esto se parece tanto a nuestra posición? Pues si es Dios, haga algo y ahí sí yo creo. Es lo mismo. Es la misma posición. Si es Dios, pues yo quiero ver, a ver, haga. Y si es, o si no. Por eso el Señor Jesús dijo, esta generación perversa demanda señales, porque las señales no convierten a nadie. Y dice el versículo 43, confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Si no dice que es el hijo de Dios, ¿a usted no le han dicho? ¿No dice usted que es cristiano? ¿Y que, con qué sale usted? Entonces sale con 50 excusas, usted sale con 50 situaciones, usted dice una cosa y otra, pero yo le digo algo en esta hora. Jesús no dijo una sola palabra. ¿Sabe por qué? Porque él sabía quién era su Señor. Porque era Dios, él era 100% hombre, pero él también era 100% Dios. Y lo más curioso de todo este asunto es que más humillado que él no ha habido, más injuriado que él no ha habido, más golpeado y destrozado que él no ha habido, asesinato horrible, así de horrible, no ha habido. Si se hay pasó, pero le quita la cabeza, le hace la corbata colombiana, sí, pero la muerte de Jesús fue más horrible que eso, porque él fue destrozado en vida, pedazo a pedazo. Pero ¿sabe qué? Él no dijo absolutamente nada. Porque aunque lo trataban de todo lo farsante, de todo lo que usted quiera, él sabía que él era Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso era necesario que Jesús resucitara para ser declarado Hijo de Dios con poder. ¿Con qué? Con poder. La resurrección del Señor dejó claro que no era ningún malhechor, que no era ningún farsante, que no era ningún mentiroso, sino que él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y entonces, aquí puedo ver lo tercero, rápidamente, me quedan 10 minutos. Era necesario que Jesús resucitara para vencer a los enemigos que ningún ser humano podía vencer. Colosenses capítulo 2, verso 15. Mire lo que hizo Jesús al momento de ir a la cruz y vencer. Y me sale el verso a la hora del almuerzo sin ningún esfuerzo. Y si sigo hablando, me sigue rimando. Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió ¿qué? Públicamente. ¿Qué dice ahí? Triunfando sobre ellos. ¿En qué? En la cruz. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz,
parecía como si los poderes de las tinieblas lo hubieran vencido, lo hubieran detenido y hubieran obtenido la victoria sobre él. Pero al tercer día resucitó de la tumba con un triunfo poderoso, excepcional sobre Satanás, las potestades y las huestes de maldad de las tinieblas. Y por eso la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, porque Él vive y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Con la resurrección Él venció la muerte. Y la tumba derrotó a las potestades del enemigo, y por eso le fue dada toda autoridad y potestad en el cielo y en la tierra y debajo de ella. Mateo capítulo 28, verso 18. Dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó diciéndoles, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La quinta razón por la cual era necesario que Jesús resucitara era para ser la cabeza de su iglesia. ¿Cuántos honran eso? Amén. Jesús, la cabeza de nuestra iglesia. Colosenses capítulo 1, versos 17 al 18. Cristo, cabeza. Y yo no sé si usted está entendiendo la importancia de la resurrección de Cristo. No sé si usted está viendo con claridad cómo era necesario que Él resucitara. Y dice: y Él es antes de todas, ¿qué? Las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Eminencia es un lugar de importancia, y Él la tiene antes de que sea ese lugar. En la actualidad usted va a encontrar miles de templos en el mundo, miles de denominaciones, muchos nombres de iglesias por aquí y por allá, miles de pastores. Pero cuando miramos nosotros y miramos el fundamento de lo que la Biblia dice, entonces nos damos cuenta que somos un solo cuerpo y una sola iglesia, la iglesia universal de Cristo. La iglesia de Cristo Jesús a lo largo y ancho de la tierra. Y usted hace parte de esa iglesia cuando hace parte de una iglesia local. Miles de pastores están al frente de diferentes iglesias en el mundo. Pero ¿cómo puede ser sostenida la iglesia por hombres y mujeres débiles e imperfectos? ¿Cómo puede la iglesia permanecer en medio de personas imperfectas, débiles, que se equivocan? La respuesta es que la iglesia no está sostenida por hombres, no está sostenida por la fuerza o capacidad de una persona, no está sostenida por la fuerza o capacidad de un ser humano, sino que definitivamente no está depositado ni en la fuerza de los pastores, ni en las capacidades de las congregaciones, sino está soportado en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. La iglesia del Señor se sostiene, se mantiene, es soportada por el pastor de pastores, Cristo Jesús. La iglesia avanza y no se detiene porque al frente va un hombre. La iglesia avanza y no se detiene porque al frente está Jesús. Y yo no estoy diciendo que soy Jesús, sino digo, el Señor es la cabeza de la iglesia y Él va al frente de su iglesia. Los hombres y las mujeres se equivocan, los hombres y las mujeres fallan, los hombres y las mujeres cometen malas decisiones, se envejecen, se mueren, pero Cristo permanece para siempre. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestra resurrección. Su iglesia nunca se detiene porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es la piedra viva sobre la cual está edificada la iglesia en todo el mundo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 4. Dice allí el apóstol Pedro, acercándonos a Él, piedra viva, y desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La quinta cosa
Quedan 5 minutos, ya voy a terminar. La quinta cosa por la cual yo creo que es importante y fue relevante que Jesús resucitara es para estar a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí. Intercediendo por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 34. Y mire lo que dice ahí el Señor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabe que usted está aquí no porque usted quiera estar muchas veces? ¿Sabe que usted está aquí no porque tal vez a usted se le ocurrió la idea, sino porque Cristo intercede por nosotros delante del Padre? ¿Quién más podría interceder delante del Padre Celestial por nosotros, sino aquel que dio su vida por amor a nosotros? El amor, acuérdese, no busca lo suyo, no se envanece, no deja de ser. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Y les he hablado solo por la Biblia, solo Biblia. He citado versículos bíblicos que hablan de la resurrección y de la importancia de Cristo. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Dice allí la palabra del Señor y dice el apóstol Juan: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. ¿Sí quién es? No voy a mirar a ninguno. Pues usted dice, ¿es fulano? No. El acusador de los hermanos es Satanás. Y dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿qué? Usted sabe que Satanás día y noche está diciendo, ese es un perdedor. ¿A ese? ¿Usted le cree a ese? ¿Usted dio su vida por ese? ¿Usted le cree a ese? ¿Usted intercede por ese? Mire lo que hace. No se da cuenta, ni siquiera lo voltea a mirar, dése cuenta. Y acusa, ¿de qué? De día y de noche. Ay, ese es 24/7. No duerme, no descansa, no para de hacer lo que sabe hacer. ¿Qué es qué? Acusar. Mire a ese. Dice que dio usted su vida y su sangre por ese o por esa. ¿Dese cuenta? Y si nosotros no somos conscientes que nosotros estamos librando una batalla. Pero ¿sabe cuál es lo mejor? Que usted y yo estamos del lado ganador. Amén. Estamos del lado ganador. Porque Cristo ya venció. Y entonces cuando el acusa dice, oh sí, él ha hecho eso, pero sabes, mira, yo limpié todo lo que era contrario, si realmente eres hijo de Dios. Si no, eres un religioso más que el día que te despiertes en la eternidad, va a ser sin Cristo. Entonces dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 14, versos 13 y 14. Porque dice que Jesús intercede por nosotros y está vivo. Y Él intercede para que nuestras oraciones tengan respuesta cuando pedimos en su nombre. Juan 14, 13, 14. Mire lo que dice ahí. ¿Qué dice? Algunas cosas. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo empieza? Y todo. No vale ir todo. ¿Qué es todo? ¿Cómo me define usted todo? Pues todo es todo. ¿Sí o no? Y mire lo que dice ahí. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué? Lo haré para que el Padre sea glorificado ¿en quién? En el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero aquí este texto tiene una condición. No es como el genio de los deseos. Entonces yo puedo decir, ay, mate esta vida que me cae tan gorda en el nombre de Jesús. Y mucha gente, en Colombia mucha gente mata en el nombre de la Virgen, en el nombre de Dios, en el nombre de lo que sea. Ay, Señor, ayúdame, aquí está. Hay una película que se llama La Virgen de los Sicarios. Y los sicarios le rezaban a una virgen para que su tiro fuera certero, fuera con una sola bala que lo pelara que tenían que matar.
llegamos a Dios creyendo, no, pero es que el problema es que aquí le está hablando a quiénes, a los hijos. Eso hace una diferencia grande. Y lo segundo, le está hablando a hijos que no piden para su propio deleite ni para su propia carne, sino que piden con sabiduría. Piden no con egoísmo. Por eso es que esta oración de los miércoles es tan efectiva, porque no pedimos para nosotros, sino pedimos por cada uno de ustedes. Amén. Amén o no amén. Los veo como callados, como no se coman las uñas, córtenselas. Entonces, el Señor Jesús es nuestro abogado delante de nuestro Padre Celestial. Hay un fiscal, que es el acusador, hay un juez supremo y hay un abogado. Y el día de eso, ¿qué pasa? Satanás está diciendo: Señor juez, ese no es digno, ese no es, esa es chismosa, esta es esto, ese es eso. Y entonces Jesús viene como abogado. Sí, ella era una chismosa, pero ¿saben qué? Recortó su lengua y la dedicó a mí, y ya no chismosea, sino que ahora habla del amor y del poder y de la gracia. Y aquí están las pruebas. Mi sangre la limpió. Entonces llega el otro fiscal. Mire, ese es un amargado, lleno de ira, lleno de odio, lleno de rencor. Y entonces el abogado que es Cristo dice: sí, él era eso, pero yo lo redimí por mi sangre, yo pagué por sus culpas, mi sangre lo limpió y hoy mi amor lo llena, hoy mi amor es manifiesto en su vida y ya no está lleno de ira, sino que ahora con sus palabras, con sus brazos, con su vida, sirve a otros. Y entonces ese abogado es el más efectivo, porque ya no hay nada que te pueda acusar que nos separará del amor de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Él es nuestro abogado con el Padre Celestial cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando caemos. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Eso lo escribió. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Amén. Y Él no solamente es nuestro abogado, sino también es nuestro redentor por cada pecado que nos acusan. Él ya pagó con precio de sangre. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y la sexta cosa, y con eso termino, que era necesario que Jesús resucitara para que podamos estar con Él desde hoy hasta la eternidad. Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Dice la palabra del Señor, y esta es la gran comisión, y es nuestro legado como iglesia, es nuestro trabajo como iglesia. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces cuando la gente dice: ay Señor, no me abandones, ¿eso está correcto? Eso es ignorancia, porque Dios no lo abandona. ¿Sabe quién abandona a Dios? Usted y yo. Pero Él está con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Amén. Dios quiere que nosotros estemos con Él. Jesús quiere que usted y yo estemos con Él para toda la eternidad, y por eso Él resucitó, venció la muerte y nos dio vida eterna. Si usted es hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene vida eterna. Pero si usted lo único que tiene es una religión, si lo único que usted tiene es una fachada, si lo único que usted tiene es una apariencia, si lo único que usted tiene es una condición,
en donde es usted y Dios al lado, créame que lo único que tiene usted es condenación y perdición y juicio. Es así de claro. Dirá, pastor, pero ¿por qué tiene que hablar de eso? Todo estaba tan bonito. Hasta ahí. Pero es la verdad. Y la verdad tiene que decirse completa. Porque si yo digo una verdad a medias, es una mentira bien contada. Entonces yo tengo que decir la verdad completa. Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No en mí, en Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré ¿qué? Otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros ¿qué? También estéis. Y esa es nuestra esperanza. Porque el que no mintió ayer, no mentirá hoy, ni mentirá mañana. ¿Me explico? El que ha sido fiel ayer es el mismo que es fiel hoy, es el mismo que será fiel mañana. El mismo que redimió a través de su muerte y resurrección es el mismo que redime ayer, es el mismo que redime hoy, es el mismo que redime ¿qué? Mañana. Así es que un día todos los que están muertos en Cristo escucharán la trompeta y resucitarán para no morir nunca más. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Luego nosotros, los que ¿qué? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y usted dice, ay, ¿usted sí cree eso? Eso suena como mucho Spielberg, pues usted cree tanta bobada que ve en televisión y tantas películas, usted las cree por verdad. Ahora le va a quedar difícil creer al que nunca mintió. Porque eso sí nos cuesta trabajo creer. Si dicen que los marcianos vienen en platillos y que van a hacer no sé cuántas y que el secreto de yo no sé qué, de lo que usted quiera, usted, ¡ay! Usted no sabe. Pero Cristo dice que viene por su iglesia. ¿Y usted cree eso? ¿Cierto? Porque tenemos invertidos los valores. Conclusión, mis amados. Yo no sé si usted tenía claro cuál era la importancia de por qué Cristo resucitó. Y si no lo tenía, espero que hoy lo tenga claro, si realmente estuvo conectado aquí, si estuvo de cuerpo presente y de mente presente y de alma presente. Por eso estuvo de cuerpo presente y de alma ausente, pues perdimos el tiempo. Pero perdió usted porque yo no. Pero nuestro Señor en las primicias de la resurrección es lo primero a resucitar para no morir. Igualmente nosotros tenemos esa preciosa esperanza por medio de la resurrección de Jesús, porque también nosotros resucitaremos para no morir nunca jamás. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Y usted que está en casa, le invito a que oremos a Dios, a que le digamos, Señor, aquí estamos. Tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tú eres el Dios que tiene el poder de resurrección. Tu palabra dice que tú eres la resurrección y la vida. Que el que esté muerto y cree en ti, Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy nosotros celebramos la resurrección. Hoy nosotros celebramos que no fue una tumba más como la de Gandhi, como la de Mahoma, como la de Buda, sino que la tumba de Cristo está vacía.
que esta tumba quedó vacía porque Él resucitó, porque Él nos llamó de muerte a vida y Él venció la muerte y nos dio la vida eterna a través del sacrificio de la cruz, a través de la palabra de vida sobre cada uno de nuestros corazones. Hoy venimos delante de ti, Señor. Tal vez muchos pueden chocarse porque no celebramos la semana grande, la semana mayor, la semana santa, porque no hacemos jueves de crucifixión, jueves de entrega, viernes de crucifixión. Pero dos eventos que están contenidos es el domingo, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, y el domingo de Pascua, que es un día como hoy, resucitaste y nos diste vida eterna, porque tú hiciste lo imposible posible. Y hoy podemos venir y acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor. Hoy venimos delante de ti sabiendo que tú eres quien obra en medio de cada situación y que hace una obra nueva. Así como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 23 al verso 26. Jesús dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, allí la hermana de Lázaro, ese hermano ya estaba muerto de días. Pero sin embargo, Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo te pido, Señor, que hoy podamos entender la importancia de tu resurrección y que podamos entender lo que tú has hecho sobre cada una de nuestras vidas. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada persona en este lugar, a cada persona que nos ve a través de las redes sociales, a Laura, a Jonathan, a Oscar, a Jennifer, Señor, que tú bendigas la vida de Marta, la vida de Gran, la vida de Esther, la vida de Nesli, Señor, la vida de Kevin, Dios eterno, que tú extiendas tu mano, Señor, de manera especial y que tú traigas, Dios, claridad, la vida del Señor de Refugio, la vida de Gladys, la vida de José, la vida de Manuela, Señor. Yo te pido, eterno Dios, que tú extiendas tu mano y que ellos puedan también saber y entender que tú eres la resurrección y la vida. Padre, bendice cada corazón y que hoy tú seas, Señor, obrando en medio de nosotros. Que hoy tú seas haciendo conforme a tu plan. Hoy dígale, Señor, si usted no conoce a Cristo, si usted simplemente tiene una religión, que hoy usted le pueda decir, Señor, yo necesito de tu resurrección. Padre, vivifícame. Padre, por favor, hazme ver con claridad. Que yo pueda venir delante de ti, Señor, y pueda vivir para ti. Que yo pueda tener la vida abundante, Dios, que tú nos has llamado a tener y que pueda caminar en la dirección correcta que tú, Señor, has trazado para mi vida. Señor, hoy te agradecemos de tu resurrección. Hoy agradecemos, Señor, la capacidad que tú has tenido de entrega y de amor, la capacidad que no nos ha abandonado, sino que has estado allí, que nos has insistido, que has perseverado, Señor, que te has acercado, aun cuando hemos querido huir, aun cuando hemos querido dejar todo a un lado, aun cuando hemos querido, Señor, tal vez abandonarlo todo, tú has estado allí. Y aunque hemos caminado muchas veces como pródigo, yendo y gastando y malgastando lo que tú nos has dado, yendo y viviendo de acuerdo a nuestra carne y a nuestras posibilidades y a nuestros apetitos, aún allí, Señor, tú haces que volvamos en sí. Dice la palabra de Dios que el pródigo, volviendo en sí, dijo, aún los jornaleros de la casa de mi padre viven mejor y comen mejor que yo. Y él dice, allí volveré a casa de mi padre y le pediré perdón y seré como uno de sus jornaleros. Pero cuando el pródigo regresa a casa, el padre abre los brazos y le dice, mi hijo que estaba muerto ahora vive. Y mandó a sus criados que le cambiaran las ropas, y ese cambio de ropa significa un cambio de vida. Una limpieza por la sangre de Cristo, una limpieza por el sacrificio de la cruz. Y dice que puso un anillo en su dedo, y ese anillo en el dedo significa autoridad, que es la autoridad que Dios ha determinado sobre cada una de nuestras vidas cuando ha pagado nuestra vida con el precio de sangre. Hoy venimos delante de ti, Señor,
Y te pedimos, Dios, que podamos ser conscientes y podamos entender la importancia de la resurrección y que vivamos esa resurrección todos los días de nuestra vida, recordando y siendo agradecidos por lo que tú has hecho. Porque en la cruz tú nos libraste de la peor enfermedad que tenía el ser humano, que se llama pecado y muerte, y allí nos diste vida y nos diste vida en abundancia, Señor. Y hoy venimos delante de ti dándote gracias. Y hoy venimos delante de ti diciéndote, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame, Dios eterno. Porque el día de Pascua, el día de resurrección, es un día de victoria. Y hoy es un día de victoria porque tú has resucitado, porque tú vives, porque tú permaneces para siempre. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas hoy obrando de manera especial. Que hoy podamos entender que en este día de resurrección podamos renovar nuestras mentes, podamos renovar nuestro entendimiento y podamos entender, Dios, que lo que recibimos, la salvación por medio de la cruz, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo allí en el Calvario, que podamos, Señor, entender y que podamos vivir dentro de tus preceptos, dentro de tu amor, dentro de la elección tuya. Pero sobre todas las cosas, Señor, este domingo de resurrección, este domingo de Pascua, es un día de encuentro contigo. Es un día de encuentro. Tu vida y la mía son pasajeras. Tu vida y la mía son como la niebla. Hoy es y mañana no. Pero hoy es un día de encuentro donde podemos venir y decir, Señor, aquí estoy, Padre eterno, aquí estoy delante de tu presencia, aquí estoy delante de ti, Señor. Padre, glorifícate de manera especial. Glorifícate de manera especial. Hoy es un día de encontrarse con el Señor. Hoy es un día de decirle, Señor, hemos viajado mucho tiempo sin ti. Hemos caminado mucho tiempo sin tenerte en cuenta. Hemos hecho como hemos querido, pero hoy, Señor, nos encontramos. Hoy te pedimos que venga tu vida a nosotros. Hoy te pedimos, Dios, que nos consueles. Hoy te pedimos, Dios, que nos enseñes el camino. Dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú eres la puerta estrecha, la puerta angosta, pero esa puerta que nos lleva a la vida eterna, esa puerta que nos lleva a vivir en plenitud. Padre, venimos delante de ti. Hoy yo le invito a que usted pueda allí, usted y Dios, decirle, Padre, aquí estoy. Señor, glorifícate. Tal vez usted se siente tan lejos de Dios porque ha fallado una y otra vez. Tal vez usted está tomando decisiones en su propia prudencia, en su propia carne. Tal vez usted está diciendo, ya no la voy a hacer. Tal vez usted está allí y dice, no, Dios, me siento tan asqueroso, tan lejano. Pues hoy es el día de decir, Señor, sé propicio. Así como lo dijo el publicano, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí, Señor, que he fallado. Sé propicio a mí que me he equivocado. Sé propicio a mí, Señor, que estoy caminando en mi carne. Sé propicio a mí que mi pecado me ha alcanzado. Sé propicio a mí, Señor. Y trae la claridad y la vida, Espíritu de Dios. La palabra ha sido predicada. Yo te pido que tú traigas claridad sobre las mentes, que traigas claridad sobre cada persona. Y que hoy podamos venir, Señor, delante de ti diciéndote, Padre, perdónanos. Perdónanos, Dios. Tú has dejado allí, dice tu palabra, para que no pequemos, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que hoy podamos venir y decirte, Dios, delante de tu presencia estamos. Delante de tu presencia estamos, Señor. Bendice a cada una de estas familias aquí representadas, bendícelos y ayúdalos. A los que no vinieron, ayúdalos, Dios. Guíalos, guía sus pasos. Y a los que traerás, Señor, prepara sus corazones y sus vidas para que puedan saber y reconocer que tú eres el Señor.
Estamos enseñados que la religión sea la que manda, pero quien manda eres tú, Señor. Somos la iglesia del Señor, somos la iglesia del libro, somos la iglesia perseguida, somos la iglesia, Señor, que el mundo aborrece. Porque ser cristiano no es popular, ser cristiano es difícil. Ser cristiano real es vivir en la verdad y el mundo vive en la mentira. Ser cristiano real es guardarse para Dios y no vivir en los deleites del mundo como el mundo vive. Ser cristiano es poder pagar el mal, pagarlo con bien. Ser cristiano es amar aunque nos odien. Ser cristiano es ir en contravía de lo que este mundo ha determinado. Ser cristiano es vivir para Dios. Y eso no es popular. Y eso es difícil. Pero tú nos has llamado y tú fuiste el primero que venciste a la muerte. Tú fuiste el primero que se entregó aquí. Tú fuiste el primero que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Tal vez no somos los más populares, tal vez no somos la iglesia que habla de cosas bonitas, tal vez no somos la iglesia idílica, no somos la iglesia Disney, pero somos la iglesia, Señor, que hablamos de tu palabra, que hablamos de tu verdad, que hablamos, Señor, de lo que es caminar por el camino angosto, de lo que es ir por la puerta estrecha. No es cómodo, no es fácil, pero tú venciste y tu palabra dice que en ti somos más que vencedores. Señor, en el nombre de Jesús, bendice la vida de mis hermanos, bendice cada una de nuestras vidas y que hoy podamos, Señor, hablar y podamos cantar esta canción que habla del libro del profeta.